Bueno, buenos días a todas las personas participantes y organizadoras de este evento y un agradecimiento por permitir a la Corte Interamericana acompañar este espacio tan importante de intercambio con personas y organizaciones de la sociedad civil sobre temas de relevancia y actualidad en nuestra región en materia de derechos humanos. La Corte ha resuelto casos de todos los países de la región. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, Paloma y yo nos vamos a concentrar en abordar algunas de las principales líneas jurisprudenciales de la Corte en sentencias de casos de Honduras y decisiones de supervisión de cumplimiento. Muchos de los temas que vamos a abordar el día de hoy están en casos resueltos por la Corte en casos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Antes de comenzar, quisiera mencionarles que la Corte, con el apoyo de Cooperación Internacional, ha estado haciendo un esfuerzo por sistematizar su jurisprudencia, ya sea por temas o por estados, en cuadernillos de jurisprudencia que se encuentran publicados en la página web y que son una herramienta útil para todos los actores del sistema, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, como una consulta de los principales extractos que ha emitido la jurisprudencia de la Corte sobre determinados temas. También ayer la directora de Supervisión de Cumplimiento comentaba que es muy importante el apoyo y el involucramiento que puede tener las organizaciones de la sociedad civil, no solo las que representaron a las víctimas en el caso concreto, sino otras organizaciones, en exigir a los poderes y autoridades estatales correspondientes el cumplimiento de las reparaciones de la Corte, particularmente de las garantías de no repetición, que son las que ordena la Corte para atender una situación estructural de violación a derechos humanos en un Estado y que impacta su cumplimiento no solo a las víctimas de un caso concreto, sino a la sociedad en su conjunto. Es por ello también que la Corte ha hecho otro esfuerzo adicional por dar publicidad y publicar casi que diariamente en su página web todos los escritos que reciben la etapa de supervisión de cumplimiento por parte del Estado, representantes, la Comisión, escritos de amicus curiae que tengan que ver con las garantías de no repetición que ordena la Corte. Es decir, que si a alguno de ustedes les interesa conocer cómo un Estado está implementando determinada garantía de no repetición y la Corte no ha emitido todavía resolución en ese caso, puede consultar qué información han brindado las partes en la etapa de supervisión a través de la consulta de estos escritos. Y bueno, tal como les decía hoy, hablaremos sobre estándares de protección que ha desarrollado la Corte en sentencias de Honduras en determinados temas, pero también hablaremos sobre la supervisión de cumplimiento, ya que el impacto de las decisiones de la Corte va en ambos sentidos. Con respecto a Honduras, la Corte ha emitido sentencia en 18 casos. 2 casos son archivados, que son los casos Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz, y 16 casos están actualmente en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia y significan para la Corte la supervisión de 92 medidas de reparación de las distintas formas de reparación que ordena la Corte: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar y búsqueda de paradero. Y esos son los casos. Y también actualmente han sido sometidos a conocimiento de la Corte por parte de la Comisión 3 casos contra Honduras, que es uno sobre una mujer trans, la muerte de una mujer trans, otro sobre el movimiento de campesinos de la UAM y otro sobre una comunidad garífuna que se llama Cayos Cochinos. Y esos serán los casos que próximamente conozca la Corte. Los casos que resuelta la Corte contra Honduras tratan de muy diversos temas: derecho a la vida, integridad personal, desaparición forzada, garantías judiciales y protección judicial, derechos políticos, libertad de pensamiento y expresión, independencia judicial, derechos de las personas privadas de libertad, personas defensoras de derechos humanos, personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Pero hoy nos vamos a concentrar en estos 4 temas que consideramos que son como relevantes y comunes como a los países de la región, que son independencia judicial, personas defensoras de derechos humanos, personas LGBTI, medio ambiente, empresas y derechos humanos.
Con respecto a la independencia judicial, bueno, todos sabemos que los poderes judiciales deben velar porque se resguarden las garantías del Estado de Derecho, porque no haya un ejercicio arbitrario del poder y por velar porque las garantías y los derechos de todas las personas no se vean menoscabados. Y este tema es de relevancia en la región que todos conocemos que se dan interferencias o restricciones indebidas al ejercicio de la función judicial por parte de órganos ajenos a este. La Corte ha conocido con respecto a Honduras 2 casos que tratan el tema de independencia judicial, el caso López Lone y otros, y el caso Gutiérrez Navas y otros, resuelto recientemente. El caso López Lone trata sobre procesos disciplinarios en contra de 3 jueces y una magistrada, que todos eran miembros de una asociación de jueces por la democracia, que fueron destituidos. Se les inició el proceso y luego fueron destituidos por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y del Estado de Derecho durante el contexto del golpe de Estado a Honduras ocurrido en el 2009. Y el caso Gutiérrez Navas y otros se refiere a la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras por una decisión del Congreso Nacional de diciembre de 2012, argumentando que los magistrados habían actuado contra el interés público y la seguridad nacional por votos que emitieron en determinados fallos emitidos y que habían sido públicamente criticados por el presidente de esa época. En cuanto a los principales estándares de la jurisprudencia en materia de independencia judicial, la Corte ha dicho que esta debe garantizarse tanto en su dimensión institucional, que se refiere como al Poder Judicial como sistema, y guarda relación con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en el resguardo de la democracia, y que trasciende la figura del juez e impacta colectivamente a toda la sociedad. Y también hay que resguardar la dimensión individual, que se refiere a la figura del juez en sí. Y los jueces tienen una protección reforzada por su rol en la sociedad democrática, en dependencia de los casos concretos, y esta protección reforzada implica que tienen derecho a acceder y permanecer en sus puestos en condiciones generales de igualdad. Y esta dimensión individual resguarda para los jueces en específico 3 garantías. Una de ellas es la garantía de nombramiento, que lo que basa es que los nombramientos tienen que hacerse con base en criterios objetivos de mérito profesional, calificación, capacidad del juez, que los procesos de nombramiento también tienen que tener como función no solo la escogencia según los méritos, pero también asegurar igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial, y que los procedimientos de nombramiento no pueden involucrar privilegios o ventajas irrazonables, y que la igualdad de oportunidades se garantiza a través de la libre concurrencia a los procesos para acreditar los requisitos de ley que permiten acceso a la judicatura. Otra de las garantías es la garantía de inamovilidad del cargo. Ahí la Corte ha desarrollado distintos estándares diciendo que la separación del cargo debe de ser exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso previo que cumpla con las garantías judiciales del debido proceso o porque se ha cumplido el término o su periodo de mandato. También la Corte ha dicho que los jueces solo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley. Que no pueden ser destituidos los jueces por sus criterios jurídicos, es decir, no pueden ser destituidos por el contenido de las decisiones que hayan emitido, y que también ha dicho que para la defensa de la democracia en sí, los jueces deben poder manifestarse sobre temas que atañan a la democracia sin que sean disciplinados por eso. También la Corte ha desarrollado mucho el tema como de las garantías procesales para destitución de jueces. Entonces ha dicho que la autoridad del cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse de manera independiente e imparcial en un procedimiento establecido para el efecto, que se debe permitir el ejercicio del derecho de defensa y debe estar regulado por ley. Y que estas garantías no son aplicadas solamente respecto a los jueces titulares, sino también a los jueces provisorios, los cuales sí tienen la diferencia que pueden ser removidos cuando termina, pues obviamente, el periodo para el cual han sido nombrados. Y la tercera de las garantías es la garantía de presiones externas,
que lo que nos indica la Corte es que los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas, intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera de los sectores o por cualquier motivo. Y que para garantizar un debido proceso, también el Estado debe facilitar medidas de protección para los operadores de justicia, de hostigamientos y amenazas que tengan como objetivo entorpecer su función. Esa es como la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte en los distintos casos que ha conocido sobre independencia judicial de varios estados, no solo de Honduras. Hay aportes específicos en los casos de Honduras a estos estándares, y uno de esos es en el caso de López Lone, en el cual la Corte se pronunció por primera vez sobre el derecho a participar en política, la libertad de expresión y derecho a reunión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales. El ejercicio de estos derechos está garantizado para todos en la Convención, pero esos derechos no son absolutos, es decir, pueden ser limitados siempre que esas limitaciones cumplan con o sean compatibles con la Convención. Y en condiciones normales lo que dice la Corte es que se podrían establecer limitaciones a la participación de un juez en actividades que sean político-partidistas. Incluso algunos estados prohíben la participación de los jueces en política, pero que esta situación no debe ser interpretada de manera restrictiva, sino que en momentos de grave crisis, como sucedió en este caso, que sucedió en el contexto de un golpe de Estado, estas restricciones no serían aplicables a los jueces que actúen en defensa del orden democrático, porque sería contrario pues, a la independencia de los poderes del Estado y a las obligaciones que ha asumido el Estado de acuerdo a su participación en la OEA. Y en el caso Gutiérrez Navas, uno de los aportes fue que la Corte consideró o calificó como una desviación de poder la destitución de las víctimas del caso por parte del Congreso. No solo porque el Congreso carecía de competencia para destituir a estos magistrados de su puesto en la Sala de lo Constitucional, sino también por la motivación que llevó al Congreso a tomar esta decisión. Esa motivación fue la que la Corte calificó como una desviación de poder, y que fue la desaprobación de una decisión judicial que habían emitido, con lo cual se buscaba pues, dejar libre la oportunidad de nombrar a nuevas personas en sus puestos. En cuanto a reparaciones relevantes en este tipo de casos, bueno, siempre que hay una destitución arbitraria de un juez, lo que ordena la Corte es la reinstalación en el puesto. Si esta reinstalación en el puesto no fuera posible, la Corte lo que hace es que fija una justa indemnización. Si no fuera posible reinstalarlo o si la víctima no quiere que la reinstalen, el Estado tiene que pagarles una justa indemnización que la Corte fija normalmente en equidad o con base en los criterios de prueba que le hayan sido sometidos en el caso. En el caso López Lone, los 3 jueces y la magistrada optaron por la indemnización. Esta medida de reparación se encuentra casi cumplida en su totalidad, solo está pendiente un aspecto en supervisión, que es el pago de cuotas obrero-patronales individuales de una de las víctimas. Y en el caso Gutiérrez Navas, lo que sucedió es que es imposible la reinstalación de las víctimas en su puesto de magistrados, ya había expirado su nombramiento. Entonces ya ahí la Corte de una vez fijó la indemnización que se tiene que pagar a las víctimas. Pasando al otro tema que tenemos para hoy, sobre personas defensoras de derechos humanos, la Corte ha conocido un montón de casos sobre este tema y ha ido desarrollando amplia jurisprudencia. Concretamente respecto a Honduras, ha resuelto 3 casos: el caso Caguas Fernández, el caso Luna López y el caso Escaleras Mejías y otros. Todos ellos tienen en común que guardan relación con violaciones por la muerte de defensores del derecho al medio ambiente.
Y en estos y otros casos que ha resuelto la Corte se han ido definiendo, por ejemplo, en su jurisprudencia, cuáles son los elementos de la definición de una persona defensora de derechos humanos. Y la Corte ha dicho que la calidad de persona defensora de derechos humanos radica en la labor que realiza, con independencia de que sea una persona particular o un funcionario público. También que una persona que ejerce actividades de defensa de derechos humanos no se define en función de cómo se autodetermina el sujeto o persona defensora, sino que se define por la actividad que realiza, que las actividades que realizan los defensores son actividades de promoción y protección de los derechos humanos, que la calidad de defensor no constituye necesariamente una condición permanente, es decir, que puede ejercerse de manera intermitente o ocasional, y que las actividades de defensa y promoción de derechos humanos deben ser realizadas de forma pacífica, por lo que no se incluye en este concepto actos violentos o que propagan la violencia. Y también ha dicho que las labores que se realizan no atienden solamente a derechos civiles y políticos, sino que también abarcan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la jurisprudencia también la Corte ha reconocido la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos, porque actúan no solo como garantes de la impunidad, sino también que tienen un rol esencial en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la conservación de la democracia. Y esto justifica que haya un deber especial de protección por parte de los Estados respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Bueno, esta es una como de las citas emblemáticas de la Corte en la cual reconoce la importancia, dice que los defensores desempeñan un papel decisivo en documentar y dar a conocer violaciones de derechos humanos, que suelen ser portavoces de grupos vulnerables y marginados o de personas que no están en condición de defenderse, que en muchos casos representan movimientos que están tratando de lograr cambios en comunidades, que ayudan a asegurar que se haga justicia y que se observen las normas de derechos humanos en el país, y que apoyar su trabajo es una inversión en el Estado de Derecho y la democracia, pues los defensores pueden ser agentes de cambio. Bueno, la Corte ha dicho también que las personas defensoras de derechos humanos están en una situación de vulnerabilidad, en una situación de riesgo, de amenaza constante por la labor que realizan, y esto, ha dicho la Corte, cuando hay una población con riesgo de vulnerabilidad, significa una obligación reforzada del Estado de adoptar medidas positivas para la protección de ese grupo. En cuanto a personas defensoras, esta obligación reforzada se ve reflejada en que los Estados deben facilitar los medios para que las personas defensoras o que cumplan una función pública o que se encuentren en función de riesgo puedan denunciar las violaciones libremente, que puedan ser protegidos cuando son objeto de amenazas, que se puedan generar condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o particulares, y también que el Estado debe abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor y investigar seriamente las situaciones que sucedan en su contra, combatiendo la impunidad. Y también la Corte ha dicho que se deben formular e implementar políticas públicas y disposiciones legales para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de los defensores de derechos humanos. La Corte también en la jurisprudencia ha desarrollado cuáles son las obligaciones que se derivan de la protección de los defensores. Son 4 obligaciones principales que se pueden identificar en 3 momentos. En situaciones ordinarias, cuando hay una situación de peligro o de riesgo, y posterior a la ocurrencia de una violación a sus derechos. Y estas obligaciones son la de garantía de derechos, que es la reforzada, que es la ordinaria, la del deber de respeto, que también es la ordinaria, el deber de protección ante un riesgo y el deber de investigación cuando ya ha sucedido lamentablemente alguna situación en su contra. En esta materia hay un reciente avance jurisprudencial que es el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo. En el caso Escaleras Mejía, la Corte había afirmado que las normas existentes a ese momento no establecían un único derecho que garantizara la labor de promoción y protección de los derechos humanos, y que por el contrario se establecían componentes de múltiples derechos cuya garantía permitía que se materializara la labor de derechos humanos.
Así que entonces decía que el derecho a defender derechos humanos guardaba relación con otros derechos, el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho a asociarse también, garantías judiciales y protección judicial. Años después, eso fue en 2018, años después, en el 2023, la Corte ya avanza en su jurisprudencia y entiende el derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo. En este tipo de casos se ordenan también múltiples medidas de reparación de las distintas formas de reparación que ordena la Corte, pero yo me voy a concentrar en las garantías de no repetición que han sido ordenadas en estos casos y que son más relevantes. En el caso Caguas Fernández se ordenó realizar una campaña nacional de concientización y sensibilización dirigida a funcionarios de seguridad, operadores de justicia y población general sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes a la defensa de los derechos humanos. Este tipo de campañas las ordena la Corte cuando, en el caso concreto, reconoce que hay una necesidad de difundir entre la población algún tema relevante. En este caso, por ejemplo, los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Esta medida ya está cumplida en su totalidad por el Estado de Honduras. El Estado realizó, desde que se notificó la sentencia, diversas acciones, eran como acciones aisladas, incluyeron difusión de un documental, la realización de un sello postal, talleres, pero la Corte en la resolución de 2017 le dijo como, bueno, ¿cómo es esto una campaña nacional de difusión? Entonces, aunque consideró importantes los avances hasta ese momento, le pidió más información y que acreditara esto. ¿Cómo es esto una campaña? ¿Cómo se dirige a la población que la Corte tenía como meta? El Estado lo que hizo después, a partir de 2019, fue lanzar una campaña llamada Blanca Janet Caguas Fernández, su legado e importancia de las y los defensores del medio ambiente, y el Estado la realizó en 2 etapas. Una primera etapa fue orientada hacia funcionarios públicos, sector estudiantil en su totalidad y población en general, haciendo distintas acciones para esta campaña en esta población. Y luego, en una segunda etapa, capacitó a funcionarios del sector justicia y seguridad sobre los derechos que gozan las personas defensoras del medio ambiente a través de capacitaciones virtuales. Luego, la Corte también ha ordenado la elaboración de protocolos de investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos. En casos de Centroamérica, está ordenado en un caso de Nicaragua y en el caso Escalera Mejías contra Honduras. Aquí lo que la Corte ordenó, tomando en cuenta también que en este caso hubo la homologación de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y las partes, fue que se debía aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, y la Corte estableció criterios mínimos que tiene que tener este protocolo, como los riesgos inherentes a la labor de defensa de derechos humanos, el contexto en el cual estas personas realizan su trabajo, que tiene que incorporar perspectiva de género intercultural en la investigación de los delitos involucrados, también incorporar las mejores prácticas y estándares internacionales sobre la debida diligencia según el tipo de delito que se esté investigando. Como esto era la homologación de un acuerdo de solución amistosa, la Corte tomó en cuenta que el Estado se comprometió a contar con un grupo integrado por parte de autoridades estatales distintas para la elaboración del protocolo, pero también se comprometió a permitir la colaboración de personas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras en el apoyo técnico. Y bueno, se previó que el borrador de este protocolo debía socializarse con organizaciones especializadas que se iban a determinar de manera conjunta entre el Estado y la organización representante de este caso para poder presentar observaciones y recomendaciones. Esta medida todavía está en etapa de supervisión de cumplimiento, está en implementación por parte del Estado y la Corte todavía no ha emitido una resolución valorando cuál es el grado de implementación hasta el momento. La Corte también ordenó en casos contra Honduras la elaboración de políticas públicas respecto de personas defensoras de derechos humanos.
Entonces aquí, pues uno de los impactos grandes en esta materia es el caso Luna López. Es la primera vez que la Corte ordena este tipo de medida, la elaboración de una política pública para defensores. Y esto se replica posteriormente en otros casos de la región centroamericana, de Guatemala y Nicaragua, pero también en México y en Brasil. La Corte ordena este tipo de medida teniendo en cuenta que hay un contexto general de riesgo para personas defensoras de derechos humanos, cuál es la situación actual de las personas defensoras al momento de la ejecución de la sentencia, toma en cuenta observaciones que hayan hecho organismos internacionales y también toma en cuenta si existen o no mecanismos de protección a lo interno en los estados. Al momento de ordenar esta medida, la Corte valoró que habían algunas iniciativas en el Estado hondureño para la elaboración de una política pública. Entonces lo que hace la Corte es pues continuar y decirle al Estado que en virtud de que algunas de las políticas que había referido se encuentran pendientes de aprobación y el interés que existía en ese momento de que se implementaran de forma efectiva y permanente, el Estado tiene que implementar esta política pública en un plazo razonable. Y en las sentencias donde se ordena esta medida, la Corte establece cuáles son los criterios mínimos que deben tener estas políticas públicas. Estos son como los criterios mínimos: participación de las personas defensoras en la elaboración de la política pública o mecanismo. La política tiene que comprender un abordaje integral e interinstitucional pues, de la problemática. Tiene que tener criterios flexibles de la inclusión de beneficiarios. También tiene que prever la atención inmediata de denuncias. Debe crear un modelo de análisis de riesgo y de necesidades para las personas defensoras que soliciten la protección. Tiene que conformar un sistema de gestión de información de prevención y protección. También tiene que comprender el diseño de planes de protección que atiendan a riesgos particulares, dependiendo de la labor a la cual se dedique cada defensor. También tiene que contener elementos que vayan destinados a la promoción de la labor de defensores de derechos humanos y tiene que comprender la dotación de recursos humanos y financieros. Esta medida, en el caso de Luna López, se supervisó en la resolución de 30 de agosto de 2017. La Corte tomó en cuenta la naturaleza de la garantía de no repetición, la difícil situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y que la ejecución de este tipo de medida tiene un alto grado de complejidad para los estados. La Corte también como que delimitó qué era lo que iba a supervisar en la etapa de supervisión de cumplimiento y dice que lo que va a verificar es que se haya dado con la implementación de la política pública una mejora sustancial respecto de la situación constatada en la sentencia, pero que la Corte obviamente se ve materialmente imposibilitada de hacer la supervisión hasta constatar que Honduras cuenta con una situación ideal de protección de derechos humanos de las personas defensoras. En esta resolución, pues la Corte valoró que en 2015 Honduras había aprobado la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, y que en 2016 aprobó el Reglamento General de la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Entonces, concretamente, respecto a esas acciones estatales, la Corte valoró que la aprobación de estas normas de la ley y del reglamento eran avances y pasos orientados hacia el cumplimiento y que el Estado también había dado inicio a la implementación de la política pública a través de estas normas. Pero que si bien estas normas establecían la institucionalidad necesaria para la protección, era necesario que el Estado concluyera de manera efectiva la implementación del contenido de esas normas, que eso era lo que hasta ese momento el Estado no había aprobado. Y que el Estado tendría que probar que efectivamente se ha mejorado sustancialmente la situación de riesgo que presentan las personas defensoras en este país. En esa resolución también la Corte da el paso
de solicitar a las partes, a la Comisión y al Estado fundamentalmente, que remitan información sobre cuáles son los indicadores que permitirían al tribunal identificar que ha habido esta mejora sustancial en la situación de protección de las personas defensoras. En concreto, le dice al Estado que debe referirse a cómo se ha reducido el nivel de impunidad, tomando en cuenta la cantidad de denuncias de violaciones de personas defensoras de derechos humanos en función de la labor que tengan, las investigaciones y los procesos pendientes y el número de personas defensoras que han solicitado las medidas de protección con base en estas normas y el resultado de las gestiones. Esta medida también pues, continúa en implementación por parte del Estado, donde pues se han venido dando pasos y en el futuro pues la Corte tendrá que valorar si efectivamente esto refleja una mejora sustancial o no. Finalmente, para tratar el tema de personas LGBTI, la Corte emitió sentencia en el caso Vicky Hernández y otros. Este trata sobre violación al derecho a la vida e integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos de las mujeres trans. Y la responsabilidad estatal se configuró porque existían suficientes indicios de que esta mujer había sido o que habían participado agentes estatales en su muerte que ocurrió en 2009. Este caso es un caso emblemático en materia de protección de derechos de las personas LGBTI, concretamente de las personas trans. Es el primer caso que conoce la Corte sobre la violación de derechos de una mujer trans. En la jurisprudencia de este caso, la Corte hace consideraciones generales sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, que ya había incluido en su jurisprudencia anterior sobre este tema. Y los impactos de este caso concreto es que la Corte, atendiendo a una interpretación evolutiva, estimó que el ámbito de aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en género contra las mujeres trans. Y también hizo consideraciones específicas sobre el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, incluyendo el derecho que tienen estas a cambiar su nombre y su identidad en los registros públicos. También la Corte desarrolló, en este caso, estándares sobre debida diligencia reforzada y perspectiva de género en el marco de las investigaciones relacionadas con situaciones de violencia contra mujeres trans. Y bueno, en este caso es un caso con una sentencia bastante reciente, recién está arrancando la implementación, pero se ordenaron 4 importantes garantías de no repetición. Una es crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de sensibilizar a los miembros de los cuerpos de seguridad en cuanto al respeto a la orientación sexual y expresión de género, insistir sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de orientación sexual y expresión de género y el impacto negativo de su utilización sobre personas LGBTI, también capacitarlos sobre estándares en materia de debida diligencia, en conducción de investigaciones contra hechos relacionados contra las personas LGBTI, y también instruir sobre los derechos de las personas que desarrollan actividades vinculadas con el trabajo sexual, con la labor de defensa de derechos humanos de la población LGBTI y con personas que viven con VIH. Y la Corte dijo que esta capacitación tiene que estar integrada a la formación regular en derechos humanos de la policía. La Corte también ordenó al Estado adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad de los registros públicos a fin de que sean conformes a su identidad de género autopercibida, y estableció qué son los criterios mínimos que tiene que tener este procedimiento. También ordenó al Estado adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y qué es lo que tiene que contener este protocolo. Y finalmente ordenó diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas y que esta información sea publicada anualmente por el Estado. Este tipo de medida la ordena la Corte con el fin de recopilar información que permita a los estados dimensionar los distintos fenómenos de violencia que se presentan a lo interno
para tratar de diseñar políticas, normas que vayan orientadas pues, a prevenir que las situaciones no vuelvan a ocurrir. Y bueno, ahora le paso pues, la palabra a mi compañera Paloma, que les va a hablar sobre medio ambiente, empresas y derechos humanos. Buenos días. Creo que este va a funcionar. ¿Me escuchan bien? No, el otro. Va. Bueno, buenos días a todas las personas presentes y a las personas organizadoras de este evento. Para mí es un gusto saludarles y continuar con esta pequeña exposición sobre algunos de los avances jurisprudenciales de la Corte en los casos de Honduras. Particularmente, y también en aras de eficientizar un poco el tiempo, me voy a concentrar en aquellos casos de Honduras que de una forma u otra contribuyeron a sentar los estándares plasmados por la Corte en su última sentencia de empresas, medio ambiente y derechos humanos, que es la sentencia del caso La Oroya versus Perú, emitida el año pasado. Bien, entonces, ¿cómo comenzó la Corte a desarrollar su jurisprudencia en materia de medio ambiente? Yo diría que hay tres grandes etapas, ¿no? La primera etapa comienza con el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, con sentencias emblemáticas como Mayacna Suma Huastigni versus Nicaragua en el 2001. En esta sentencia, la Corte adopta una visión del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, según la cual la protección de este derecho supone también la salvaguarda del medio ambiente, no solamente porque de él depende la subsistencia de los pueblos indígenas, sino también porque existe para ellos una relación especial con la tierra que no es una cuestión meramente de posesión, ¿no?, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su propia identidad cultural. Esta interrelación entre el derecho de propiedad y el medio ambiente se vio fortalecida con un segundo desarrollo jurisprudencial, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, que comienza, por ejemplo, con el caso Saramaca versus Surinam en el 2007, luego tenemos el de Sarayaku versus Ecuador en el 2012, y particularmente en los casos de Honduras podemos observar estos estándares en los casos de las comunidades garífunas de 2015, Punta de Piedra y Triunfo de la Cruz, y bueno, recientemente, el año pasado, se emitió una en el caso de la comunidad garífuna San Juan, en el 2023. En estos casos, la Corte dictaminó que el Estado violó el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas. En el caso de Punta de Piedra, porque no saneó. Muchísimas gracias por la aclaración. En el caso de Punta Piedra, porque no saneó los territorios antes de entregarles el segundo título de propiedad. Y en el caso de Triunfo de la Cruz, porque incumplió con su deber de delimitar, demarcar y titular los territorios ancestrales que ya les habían sido reconocidos. Una segunda etapa, que le podemos decir así, segunda etapa, es la jurisprudencia que plasma la Corte con ocasión de la opinión consultiva 2317 sobre medio ambiente justamente y derechos humanos. En esta opinión consultiva, que versaba sobre la interpretación de las obligaciones en materia de protección y garantía de los derechos a la vida, artículo 4.1, y derecho a la integridad personal, artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el medio ambiente. Entonces, con ocasión de esta opinión consultiva, la Corte contestó algunas cuestiones relevantes para esta materia. Una es como qué se debe entender por jurisprudencia, que es uno de los aspectos más complicados de litigar en este tipo de casos. La Corte, asistiéndose del principio de prohibición de daños transfronterizos, definió la jurisdicción, ¿no?, porque entendemos que los derechos establecidos en la Convención Americana deben ser garantizados por los estados para las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
En este caso, jurisdicción significa para la Corte en materia ambiental que las obligaciones se extienden también a la protección de las personas que se encuentran fuera del territorio cuando las afectaciones se originan en daños ambientales causados dentro del territorio del estado de origen. Otro aporte importante es que la Corte narró un poco la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente, estableciendo que para el gozo y disfrute de los derechos humanos es necesaria como precondición una calidad mínima de medio ambiente. La Corte también narró cuáles son las afectaciones del medio ambiente, o no las afectaciones, sino las consecuencias particularmente graves que implican la contaminación ambiental y los daños ambientales contra grupos poblacionales vulnerables, como las niñas y los niños, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas en situación de extrema pobreza. Otro aporte importante de esta OC es que la Corte define que parte del contenido del derecho al medio ambiente son dos tipos de derechos. Uno, los derechos procedimentales, como el derecho a la participación política en las decisiones que involucran esta materia, y a la información pública en esta materia, y otra, los derechos sustantivos que la Corte definió como bienes jurídicos importantes y protegibles en sí mismos, como el agua, el aire, la tierra. Entonces, ¿cómo la Corte aplica, ¿no?, esos estándares que comenzó a sentar en la OC 2317 en casos contenciosos? Bueno, uno de los primeros casos más importantes, ¿no?, es el caso Laca-Onat versus Argentina de 2020, que es el primer caso contencioso en el cual la Corte reconoce la violación del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo a través del artículo 26 de la Convención Americana. Luego, particularmente en los casos contra Honduras, el caso de los buzos Misquitos de 2021, resulta importante porque es el primer caso donde la Corte establece obligaciones, no solamente para los estados, sino también para las empresas en materia de derechos humanos. Yo me estoy dando cuenta que yo no he pasado ni una sola de mis diapositivas, entonces voy a ir agilizando, ¿no? Bueno, ya esto lo vimos, la OC, Bueno, estos son los derechos sustantivos, bueno, lo que la Corte especificaba sobre los derechos sustantivos y su relación con los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo que les comenté sobre el concepto de jurisdicción. Y algo que se me quedó, pero que es importante, es que la Corte define en materia ambiental cuáles son las obligaciones de respeto y de garantía. Las obligaciones de respeto, la Corte dice que el Estado tiene que abstenerse de realizar prácticas o actividades que signifiquen una restricción al acceso en condiciones de igualdad del derecho a una vida digna, tiene que abstenerse de contaminar y de causar riesgos al medio ambiente. Y en cuanto a la obligación de garantía, debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar estos derechos sustantivos, que son en este caso el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Y finalmente, una obligación que también es para las empresas, que es el de la debida diligencia. Y esta obligación, materializada en la obligación de prevenir, la vamos a ver en el caso de buzos Misquitos, que fue donde me quedé antes de comenzar a pasar las diapositivas. Bueno, entonces en la OC 23 se plasma un estándar que luego se recoge en buzos Misquitos, que es la obligación de prevención. La obligación de prevención tiene 3 deberes fundamentales. 1, regular. 2, supervisar. Y 3, fiscalizar, los cuales a su vez implican requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar en los casos en los que ocurran los daños ambientales. Este es el caso de Laca-Onat que les mencioné. Y bueno,
Como ustedes saben, en el caso de abusos Misquitos, la Corte declaró la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho al trabajo, los derechos de la niñez, en perjuicio de varios abusos Misquitos que habían fallecido, desaparecido y o desarrollado discapacidades producto de la actividad riesgosa que realizaban ante la ausencia estatal en la región de la Mosquitia, que era la pesca de buceo. En ocasión de este caso, la Corte estableció que los estados deben, en particular con relación a estos deberes de supervisar y fiscalizar que les mencioné anteriormente, velar porque las empresas cuenten con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos, con procesos de diligencia para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar que las personas realicen su trabajo en condiciones dignas. Y procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones de derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades económicas que desempeñan, particularmente cuando afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad de alguna forma. Un aspecto a rescatar muy importante de este caso es que la Corte determina la responsabilidad del Estado, es decir, hace el análisis de las violaciones a la luz de los artículos 24 y 1.1 de la Convención, que establecen el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. La Corte lo que dice es que, bueno, si bien es cierto que Honduras contaba en ese momento con una legislación que resultaba suficiente para regular el derecho al trabajo, ¿no? Ofertado por empresas privadas. En el caso de la región de la Mosquitia, donde viven personas que han sido objeto de una discriminación estructural histórica y que viven en condiciones de pobreza, la ausencia del Estado devino en la inaplicación justamente de la normativa correspondiente y en que las empresas realizasen sus actividades sin ningún tipo de inspección o de fiscalización, es decir, al margen de la ley. En el caso de los habitantes de La Oroya versus Perú, que es la jurisprudencia más reciente, salió el año pasado, se recogen estos estándares de abusos Misquitos, pero la Corte aporta algunas contribuciones interesantes. Una de ellas es que por primera vez menciona en un caso contencioso que las personas tienen derecho a respirar aire limpio. Les voy a pasar la consideración específica que dijo la Corte sobre esto. El aire, ¿verdad? Aire limpio como un componente sustantivo del derecho al ambiente sano y que por ende el Estado está obligado a reglamentar, es decir, establecer leyes, reglamentos, políticas para regular la calidad del aire, monitorear la calidad del aire, realizar planes de acción para controlarla que incluyan la identificación de las principales fuentes de contaminación. Algo interesante que se dio en este caso es que la Corte declaró que no lo hizo. Bueno, La Oroya es el segundo caso contencioso donde la Corte declara la violación del medio ambiente como un derecho autónomo. El primero es el de Argentina que les mencioné. Pero a diferencia del caso de Argentina, aquí la Corte también establece que el Estado incumplió con el deber de desarrollar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, porque si bien tenía un estándar de calidad de aire que era más protector de las personas, posteriormente bajó ese estándar. Entonces la Corte indicó que esto constituía una regresión de los niveles de protección que ya el Estado tenía. En este caso, la Corte declaró la violación del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal de 80 personas que vivían en el distrito de La Oroya, que es un distrito donde viven unas 18,000 personas y que desde 1922
Allí se encuentra un complejo metalúrgico, ¿no?, que extrae cobre, zinc, entre otros metales. Entonces, las personas de La Oroya habían comenzado a presentar una serie de afectaciones a su salud que fueron documentadas en distintos momentos. Entonces, la Corte determinó que el Estado había incumplido con su deber de prevención porque tenía conocimiento ya de las afectaciones que estaba causando a la salud los niveles de contaminación del agua y del aire en La Oroya, y no adoptó las medidas pertinentes para prevenirlos y también para mitigar un poco el daño ambiental que ya tenía la zona, ¿no? También la Corte estableció que las personas, en este caso, que las personas gozan del derecho que el derecho al agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos. La expresión riesgo significativo es muy importante para los litigios ambientales en adelante, porque uno de los aspectos más difíciles de probar en este tipo de litigios es que la afectación a la salud deviene del daño ambiental, porque muchas veces las enfermedades tienen multiplicidad de causas. Entonces, el estándar probatorio anterior era que debía haber un nexo causal entre la enfermedad o la afectación que tenía la persona y el daño ambiental. Aquí la Corte lo que dice es, no, yo no necesito que se establezca este nexo causal siempre que ya se sepa que hay niveles altos de contaminación que constituyen un riesgo significativo para la salud de las personas. 2, que las personas de alguna forma u otra se hayan visto expuestas a este riesgo. Y 3, que el Estado no haya tomado las medidas pertinentes para prevenir las violaciones. Ustedes saben que, bueno, estos son lo que la Corte determinó, ¿no?, que las personas de La Oroya habían sido expuestas a plomo y que estos eran situaciones riesgosas para su salud, que el Estado no había informado de los riesgos para la salud de las personas, sino que lo hizo a partir del 2003, entre otras obligaciones que incumplió. Ustedes saben que ahora la Corte va a celebrar en su próximo periodo de sesiones las audiencias sobre otra opinión consultiva que se espera que continúe desarrollando los estándares en materia ambiental, particularmente desde el punto de vista de las obligaciones específicas que en esta materia tienen los estados. Y ya la primera ronda de audiencias se celebró en Barbados recientemente, y la semana próxima comienza ya el periodo de sesiones en abril, y estas audiencias van a ser públicas, se van a transmitir por los canales de la Corte. Entonces, les invitamos a escucharlas para ver cuáles son las preguntas de los jueces, cuáles son los argumentos que van exponiendo las delegaciones. Finalmente, aprovechando que hablé de algunos de los casos de Honduras, y volviendo un poco a la exposición para atrás, ya que Lucía hizo hincapié en la supervisión de cumplimiento, una tendencia que se ha identificado recientemente en los casos de Honduras es que el Estado reconoce total o parcialmente su responsabilidad y que por ende llega a acuerdos de solución amistosas con la representación de las víctimas, que muchas veces incluyen múltiples garantías de no repetición. En los casos de las comunidades garífunas, que fueron del 2015, bueno, el de 2023 es muy reciente, entonces no ha vencido un año para que el Estado comience a informar, pero en los casos de comunidades garífunas de 2015, todas las garantías de no repetición y también las medidas de restitución de tierras ordenadas por la Corte continúan bajo supervisión, continúan pendientes de cumplimiento. Y lo mismo sucede con las garantías de no repetición en el caso de los buzos, una de las cuales es justamente fiscalizar y supervisar la actividad de las empresas.
Sin más, yo creo que podemos conversar. Si tienen preguntas, Lu y yo estamos en la disposición de escucharlas. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para, nos quedan justo unos 13 minutos y para un par de intervenciones, si les parece, preguntas del público. Veo que Indira levantó la mano. Voy a llevar, de manera poco ortodoxa, voy a llevar el micrófono. Yo quería referirme a la parte de que otras organizaciones de sociedad civil pueden presionar, muchachas, que pueden presionar, ¿verdad? Pero aquí se están involucrando como si fueran peticionarias. Yo creo que ustedes deberían de aclarar cuál es el rol de quién y quién en esta parte de presionar o involucrarse en las garantías de no repetición. Aquí. ¿Les parece que veamos si hay alguien más o quieren ir directo? Muy bien, Gerardo. Perdón, ya le llevo serían las dos intervenciones. Bueno, yo tengo, Gerardo Aguilar de la península de Zacate Grande. Yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos 117 compañeros que fuimos criminalizados. Estuvimos 9 años yendo a los juzgados a firmar. Nos gustaría saber si nosotros podemos llevar un caso de esos a la Corte Interamericana. Y también tenemos 24 años de estar queriendo documentar la tierra en la península de Zacate Grande y hemos hecho solicitudes al Estado y tampoco el Estado ha intervenido en la península. Entonces, hay un tiempo establecido, por ejemplo, para llegar a la Corte o se tiene que resolver antes o ya podemos ir a la Corte Interamericana. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. 2 intervenciones muy cortas. Había dicho una, pero Esli también había levantado la mano. Sí, Gregoria Jiménez de Odeco, de la comunidad garífuna, y consultar sobre estas sentencias que ya hay una respuesta por parte de la Corte, pero por parte del Estado seguimos en espera. ¿Y qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presionar? Porque realmente este es un caso de tantos. Hay muchos más que seguimos haciendo esfuerzo, trabajo para poder encontrar respuestas a nivel nacional. Y hablando un poco de lo que mencionaba el compañero de Zacate Grande, en una comunidad donde hay un área protegida, hay humedales, hay manglares, que es la laguna de Sambuco, que hicimos gestión con la comunidad, acompañamos a la comunidad para que pudiese ser denominado sitio Ramsar. Es uno de los únicos en el país. Y estas comunidades son muy pequeñas, son La Rosita, Cayo Venado y Nueva Gó, en el municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida, pero están rodeadas de una riqueza inmensa que no la podría describir en este momento. Pero, ¿qué sucede? Esta comunidad de 1985 solicitó una ampliación de su título y ha estado siendo revocado por parte del Instituto Nacional Agrario, por eso yo decía ayer, y claro, consciente que estamos en un lugar seguro, un sitio seguro, que no hay respuesta estatal. Y mientras nosotros sigamos demandando, sigamos presentando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si en el país el Estado no asume que tiene que tener mayor voluntad política, seguiremos en lo mismo y no vamos a encontrar justicia ante toda esta situación que se está dando en nuestras comunidades. Muchas gracias. Veo que las están anotando porque hay tiempo. Muchas gracias por ambas. Muchas gracias por ambas presentaciones. Yo tengo una pregunta cuando hablan de medidas de reparación. ¿Quién le da continuidad al cumplimiento de que estas medidas de reparación realmente se cumplan? Porque son demasiado demandantes. Por ejemplo, que las poblaciones tengan acceso a agua que ya no sea contaminada. Eso requiere muchísimo trabajo de técnicos, de especialistas, de trabajo de la comunidad. ¿Y cómo se logra verificar que esto realmente se cumpla y no quede en papel? Solo por mencionar una de las reparaciones.
Buenos días, muchas gracias. Soy Esli Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, COPA. Somos la organización en la cual Carlos Escalera fue el primer coordinador y fue asesinado en el marco de la lucha por el ambiente. Decirles que uno de las medidas ahí en cuanto a la sentencia dice que lleva el nombre de Carlos Escaleras, el Parque Nacional Montaña Botadero, y decirle que está concesionado para minería, alrededor de unas 45 concesiones, que ahorita hay una que en investigaciones que se han hecho es de la familia Facusela, que históricamente también tiene dañado todo el Valle del Aguán, despojando las tierras de los campesinos y campesinas. Y luego que también tenemos en la Corte un caso que recién el Estado pues incumplió con todo lo que tenía que hacer, y hay más de 200 campesinas y campesinos asesinados. Y que esa lucha de Carlos, que hace 27 años, y que el asesinato continúa en la impunidad, al igual que estos otros que han venido desarrollándose, esa lucha continúa hoy vigente, porque estamos en la lucha también contra una minería que está ahí en el Parque Nacional, que debe protegerse, que la sentencia dice que no deben haber más asesinatos de defensores y defensoras del ambiente, pero que tampoco se cumple. Entonces la pregunta es, ¿ese protocolo de debida diligencia hace algo la Corte? ¿Le toca hacer algo para que se pueda cumplir, para que se pueda respetar la vida? Porque el Valle del Aguán sigue siendo bañado de sangre y todo sigue en impunidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas sentencias que luego tampoco se están cumpliendo? Muchas gracias. Fueron varias intervenciones. Quería decir dos cosas antes de pasarles la palabra, a lo mejor hasta 5 minutos cada una. Les pediría un esfuerzo de síntesis y decirles que van a estar también las compañeras de la Corte un poco más. Después también seguramente en bilateral se podrán juntar. No podemos extendernos ahora lamentablemente más hacia preguntas porque nos vamos con la agenda encima, pero abrimos esa posibilidad. Así es que les dejamos la posibilidad de retroalimentación. Muchas gracias por todos sus comentarios o sus preguntas. Yo, al menos de lo que anoté, detecté como 2 temas. Uno, sobre cómo llevar un caso ante la Corte, cómo acceder al sistema interamericano. El acceso al sistema interamericano se hace primero a través de una petición ante la Comisión Interamericana, para lo cual hay que cumplir alguna serie de requisitos. Entonces, una persona o una organización no puede plantear directamente un caso a la Corte. El caso llega a la Corte cuando la Comisión Interamericana lo somete a conocimiento del tribunal, previo a todo un proceso que se ha agotado antes en esa instancia. Esto es como otra charla por aparte de cómo acceder al sistema interamericano, pero con gusto podemos resolver dudas al respecto en el tiempo ahora que tenemos para compartir. Y luego otro de los temas que veo que genera más dudas es sobre el tema de reparaciones y cómo la Corte monitorea el cumplimiento y qué involucramiento o rol pueden tener las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, la Corte en sus sentencias ordena múltiples medidas de reparación. Actualmente la Corte tiene cerca de 290 casos de los distintos estados en etapa de supervisión. Esto significa la supervisión de más de 1.500 medidas de reparación de las diferentes formas, incluyendo, como les decía, rehabilitación, restitución, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar, búsqueda de paradero de personas desaparecidas, pago de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos. Es un trabajo muy demandante para el tribunal. Antes este trabajo estaba concentrado pues en distintas
como áreas que tenía el área legal de la Secretaría, y en 2015 se conforma la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, que es una unidad en la Secretaría del Tribunal que está dedicada exclusivamente al trabajo de supervisión de cumplimiento de sentencias. También para contarles un poquito de la dimensión del trabajo, cuando uno dice unidad, la gente se imagina un montón de personas. Somos la directora y 5 abogadas, 5 asistentes legales y 2 secretarias. Esa es la unidad que tiene la Corte para monitorear más de 1.500 medidas de reparación, para lo cual tratamos de hacer muchas acciones que durante el año nos permiten ir como monitoreando cada uno de los casos. La Corte no es un tribunal permanente. Entonces, los periodos de sesiones que celebra la Corte no los puede dedicar solamente a una actividad jurisdiccional. Tiene que atender audiencias de los casos de fondo, audiencias de medidas provisionales, audiencias de supervisión de cumplimiento, tiene que deliberar proyectos de sentencia, tiene que de resoluciones también, tiene que atender asuntos protocolarios. Entonces, ese tiempo es limitado. Entonces la Corte se apoya mucho en otras acciones que puede ir haciendo. Para monitorear el cumplimiento, la Corte emite o monitorea diariamente la supervisión a través de los escritos que presenta el Estado, los representantes de las víctimas y la Comisión sobre la implementación de las medidas, a través de notas de secretaría siguiendo instrucciones de ahora la presidenta o del Pleno. Se pueden hacer pedidos de información más específicos a las partes, pedidos de prueba. También la Corte hace audiencias de supervisión de cumplimientos. Audiencias tienen distintas modalidades, son privadas o son públicas, pueden ser virtuales, pueden ser en la sede del tribunal, y recientemente también hacemos muchas audiencias en el Estado responsable, siempre que el Estado brinde su anuencia a que la Corte visite y haga audiencias de supervisión. La Corte también ha hecho visitas de supervisión de cumplimiento en terreno, es decir, que la Corte se desplaza por ejemplo, esto es muy importante en casos que tienen que ver con comunidades indígenas y medidas ordenadas a favor de las comunidades. La Corte se desplaza al terreno donde está la comunidad a constatar in situ cómo está la implementación de las reparaciones. Entonces son ese tipo como de acciones en las que la Corte se apoya para poder hacer la supervisión de cumplimiento. La Corte también emite resoluciones. Existe una facultad en el reglamento de la Corte, que es el artículo 69.2, que permite a la Corte solicitar información de otras fuentes que no sean las partes procesales, es decir, que no sean el Estado, los representantes a la Comisión, para recibir información relevante sobre el cumplimiento de las reparaciones. Entonces, a través de la utilización de ese artículo, la Corte ha solicitado información directamente a defensorías nacionales o instituciones nacionales de derechos humanos, a jueces nacionales, a distintas autoridades que tienen información relevante, y esta información la Corte la considera distinta a la que presenta el Estado en la etapa de supervisión de cumplimiento. Entonces también permite como tener un contrapeso o moderar un poco pues la información que también a veces se recibe. También ese artículo permite a la Corte recibir peritajes de expertos. Entonces, en relación con la consulta que hacen, cómo la Corte supervisa efectivamente los niveles de contaminación, definitivamente hay reparaciones que monitorear el cumplimiento como que excede los niveles de experticia pues también de los jueces de la Corte, ¿no? Ahí es importante apoyarse no solo en peritajes de expertos, pero también existe la posibilidad de presentar escritos de amicus curiae en la etapa de supervisión de cumplimiento. Se pueden presentar en cualquier momento, los puede presentar cualquier persona, y este tipo de escritos suman un gran valor para el tribunal a la hora de supervisar medidas, especialmente las medidas que son complejas, medidas que son más técnicas o garantías de no repetición. Y ya para ir terminando, la diferencia como entre el rol de las organizaciones que representan a las víctimas y el rol de otras organizaciones. Aquí cuando decimos esto, lo que queremos evidenciar es, y lo que hemos visto en la etapa de supervisión de cumplimiento, es que una vez que empieza la etapa de implementación, a veces la organización que representó a las víctimas en el proceso ante la Corte es la única que queda
exigiendo a las autoridades estatales el cumplimiento de una garantía de no repetición. Y esa labor puede ser muy dura y muy solitaria cuando es una sola organización, mientras que si a lo interno existe más involucramiento de organizaciones que van por una misma causa, se puede tal vez ejercer una mayor presión a las autoridades estatales en el cumplimiento. Y también este involucramiento, les decía, puede ser a través de la presentación de escritos de amicus curiae, por ejemplo, que evidencien que estas mismas situaciones continúan ocurriendo, que el Estado no, aunque adoptó tal política, esta no está siendo efectiva. Entonces a eso es como un poco lo que nos referimos, y bueno, yo igual quedo disponible para conversar con quien quiera. Eso es lo interesante de estos espacios de intercambio, porque pues nos permite a nosotros también aprender de ustedes. Es muy difícil tal vez, y nos vamos dando cuenta cuando vamos, por ejemplo, a terreno. Es muy diferente cuando nosotras desde nuestro escritorio leemos el escrito que alguien nos presentó y luego vamos a las comunidades. Entonces, estos espacios son riquísimos también para aprender nosotros de ustedes y tener ese intercambio que nos permita abrir la mente y leer y valorar la información que recibimos desde otro punto de vista también. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que Lucía cubrió las mayorías de preguntas. Pero alguien mencionaba por allí la voluntad política de los estados, ¿no? Y entonces creo que es importante rescatar que las reparaciones las tienen que cumplir los estados. La Corte se encarga de ir monitoreando esa ejecución, ¿no? A partir de la información que le someten los estados, la representación de las víctimas, a veces las propias víctimas. Y la sociedad civil y la academia a través de esta figura de amicus que mencionaba Lu. Algo particular de la Corte Interamericana, porque también alguien mencionaba la dificultad de ejecución de algunas garantías de no repetición, como estas que el Estado garantice, por ejemplo, el derecho a un agua limpia o el derecho al aire limpio. Yo creo que la Corte o el sistema interamericano se ha caracterizado justamente por, frente a los demás sistemas regionales de protección, tratar de aplicar este principio de reparación integral. Comparativamente, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele ordenar medidas de compensación. Las medidas de compensación usualmente son de las medidas que más rápido se cumplen por parte de los estados, también aquí en el continente americano. Sin embargo, la perspectiva del tribunal y también de las personas que acuden al sistema, los litigantes, las víctimas, es que el dinero no es suficiente para reparar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la Corte, a través justamente del accionar de la representación de las víctimas, etcétera, intenta ordenar medidas que vayan más allá y que traten de borrar, reparar lo más posible las violaciones de derechos declaradas. Hay violaciones que son de medidas, garantías de no repetición en particular, que son de muy compleja ejecución, que la Corte tiene conciencia de eso y que para nosotras en la unidad de supervisión supone un reto la supervisión. Pero entendemos que estas medidas están llamadas a tratar de que nuestros sistemas jurídicos funcionen un poco mejor. La Corte no se trata de solucionar todas las controversias que a nivel interno tengan los estados. Los estados tienen sus propios sistemas para eso. La Corte subsidiariamente, cuando los sistemas nacionales no son capaces o tienen deficiencias institucionales que no les permite reparar, entonces actúa una vez que la Comisión presenta el caso, luego de que los peticionarios se lo presenten a la Comisión. Como les dijo Lu, vamos a estar por ahí. Si quieren conversar, estamos con mucho gusto a disposición.
Y de nuevo reiterarles las gracias por este espacio y esperamos compartir un poco más con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias a Lucía y a Paloma, abogadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.